Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al Envite, al programa de debate y de análisis de los servicios informativos de Televisión Canaria. Tenemos hoy mucho que debatir en esta mesa de Envite. Enseguida entramos en materia, pero antes déjenme que les presente a las personas que van a compartir hoy análisis en esta mesa de Envite. Hoy nos acompañan Ángel Víctor Torres, él es el secretario insular del PSOE en Gran Canaria y también candidato del PSOE al Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También nos acompaña hoy Guillermo Díaz Guerra. Hola, Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Guillermo Díaz Guerra es el portavoz del Partido Popular en la isla de Tenerife y también en esta mesa de Envite nos acompaña hoy José Carmelo Afonso Ramírez. Él es el secretario general de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria y también candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Coalición Canaria. Señor Afonso, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hechas las presentaciones, con ellos tres vamos a debatir durante los próximos minutos de lo que acontece en Canarias en las últimas horas, pero para ello, antes vamos a contextualizar lo sustancial de esta semana. Para eso presento ya a mi compañera Emilia González. Hola, Emilia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eugenio. Bueno, Emilia, como decía, mucho que debatir en esta noche de jueves. El primer asunto que vamos a tocar tiene que ver con la sanidad. Sí, tiene que ver con la sanidad y con datos positivos. Además, prácticamente todos los hospitales en Canarias aprueban y eso es muy buena noticia. Hola, buenas noches. Esta semana hablaremos de sanidad. La Consejería de Sanidad ha ofrecido los datos de la lista de espera quirúrgica de 2014 y nos deja un titular. La lista de espera quirúrgica se redujo en 2.603 personas en 2014. Esto significa un 7,59% menos respecto a 2013. Desde Sanidad también dan otro dato y es que la lista de espera de más de 6 meses ha disminuido en una cantidad aún mayor, más de un 17%. El dato negativo es que 25.000 canarios están a la espera de ser operados. No solo ha disminuido el número total de pacientes en lista de espera en un 7,5%, en concreto 2.063 pacientes menos esperan en diciembre de 2014 con respecto al mismo mes de 2013, sino que también han disminuido el número de pacientes en espera superior a 6 meses. Y esta noche también vamos a abordar la modificación de la ley del aborto que el gobierno de Rajoy ha decidido resolver con una proposición de ley que en principio solo modifica, grosso modo, que ahora se necesitará el consentimiento expreso de los padres para interrumpir el embarazo en mujeres de 16 y 17 años. Se trata de una fórmula que no comparten los sectores más conservadores del Partido Popular. Recordemos que la ley del aborto ha provocado durante la presente legislatura duros enfrentamientos. Bien, también se habla, Eugenio, de que esas niñas que no tienen contacto con sus padres, pues ¿qué van a hacer? ¿A quién le van a pedir el consentimiento? ¿Se puede volver o se podría volver de nuevo a hacer de una forma clandestina? Bueno, pues esta es la cuestión, es una noticia de esta semana. Ángel Víctor, ¿ha sido esta una buena reforma de la ley del aborto la que ha lanzado el Partido Popular? Ni es esta ni la anterior una buena propuesta. La anterior, además, se llevó por delante al ministro porque la hizo suya y porque se enfrentó a la sociedad española en su conjunto. La ley del aborto, que es la buena, es la del año 2010, que es una ley que no está discutida por la sociedad, que ofrece la posibilidad de que las mujeres puedan abortar con una política de plazos y con unas cuestiones absolutamente objetivas, y nadie pedía, excepto el sector más conservador del Partido Popular, una revisión de la ley, y por tanto tampoco nadie lo pide en estos momentos cuando... ¿Y por qué se cambió esa ley entonces? No, fue cambiada, fue una propuesta que hizo el Partido Popular que no caminó, por suerte, y que debido a que tenía un coste electoral, pues decidió en el último momento el Gobierno de España retirarlo. El problema es que había una segunda parte, que es que al final de la legislatura del mandato pretenden modificar un artículo concreto cuando lo que hay que hacer es someter todos esos cambios al Congreso y al Parlamento en los plazos regulados y lo que es un mandato. Lo que es evidente es que no es necesario modificar una ley que funciona, que está aprobada por máximo consenso del Parlamento de España y que además la sociedad la valora como lo que es, una ley que coloca a España en el siglo XXI, porque lo que pretende el Partido Popular es retrotraernos y lanzarnos a la Edad Media y quitarle los grandes derechos que hombres y mujeres han conseguido en los últimos años. Le preguntamos al miembro del Partido Popular en esta mesa, Guillermo, ¿es esta una buena reforma? Vamos a ver, yo creo que hay que hacer un poco un análisis histórico. En Canarias, perdón, en España la normativa en materia de aborto proviene del año 85 hasta que el año 2010, precisamente aquellas ministras tan tristemente famosas, Leire Pajín, Viviana Ido, el presidente entonces del gobierno, Zapatero, decidieron hacer otra ley. En el año 2010 se hizo la ley 2-2010,
que hoy en día tan solo se va a modificar en un artículo. O sea, esa ley tiene más de 20 artículos, hoy se va a modificar únicamente un artículo, que además creo que es de sentido común y cualquiera que nos esté oyendo va a entender por qué se modifica. Hasta hoy día, una menor de edad puede abortar sin que sus padres le autoricen. La modificación que se hace de la ley precisamente va a ser que hace falta que los padres de una menor de edad embarazada autoricen el aborto. Es la única modificación que se hace en la ley. Yo creo que es una modificación afortunada. No obstante, hoy en día en España la mayoría de edad se obtiene a los 18 años y uno no tiene plenitud de derechos. Sería un poco un error comparar ese derecho derecho a abortar con otros derechos, pero uno no puede conducir, uno no puede votar hasta que tenga la mayoría de edad, y yo creo que es lógico. De hecho, soy padre de una niña y espero que, si tengo la desgracia de que mi hija estuviera embarazada siendo menor de edad, pues contará con mi autorización para poder abortar. En todo caso, ya me ocuparé yo de en ese momento tener diálogo con mi hija y tomar la decisión entre los dos. Se está haciendo una lectura un poco torticera de si se va a haber aborto clandestino o no. Los menores siempre tendrán un tutor, ya sea los padres o un tutor legal, incluso la propia administración. Luego siempre va a haber una tutela que autorice, y sobre todo en ese momento tendrá que haber muchísimo diálogo. Pero se modifica un único artículo. Déjeme que me pregunte, ¿le gustaría esta reforma a Alberto Ruiz Gallardón, que le costó el puesto como ministro en el gobierno del Partido Popular? Yo creo que esa pregunta habría que dirigirse a Ruiz Gallardón. Ya digo, lo que está sucediendo ahora es que se modifica un artículo de la ley del año 2010, únicamente en el sentido de que los padres deben autorizar el aborto a las menores de edad. Es la única modificación que se introduce. José Carmelo, ¿cómo lo ve desde Coalición Canaria? Yo quiero decir que realmente la modificación de la ley del aborto, lo que hace realmente el Partido Popular es una exposición de motivos, modifica 2 artículos y 3 disposiciones finales. Es decir, el Partido Popular ha sido poco valiente, por no decir que ha sido cobarde, porque efectivamente frente a la bancada conservadora del Partido Popular ha optado por la solución más fácil. Esto no es una propuesta que sale del gobierno, porque lo normal es que esto se llevara al Consejo de Ministros, sino que nace del grupo parlamentario como una solución para salvar a Mariano Rajoy. Entre otras cosas, porque lo normal es que este tipo de modificación pase por el consultivo, por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado. No ha sido el caso. Es decir, lo modifican de esta forma, entre otras cosas, porque la bancada más ultraconservadora tiene paralizado la modificación real de la ley, porque la han llevado al Constitucional, sobre todo el tema de los plazos. Tampoco queda claro en la modificación, sino simplemente que en caso de discrepancia entre la menor y los padres, o los que tengan la patria potestad o la tutoría en sí, pues llevarlo al Código Civil y aplicar el Código Civil. Así que al final que el juez decida, pero el juez decide si efectivamente la menor está capacitada o no está capacitada frente a posibles malos tratos o diferencias que puede tener con los padres. Esa otra parte de la toma de decisión, que es lo importante, ¿quién va a decidir eso? Es un paréntesis, es decir, realmente lo que ha hecho el Partido Popular y Rafael Hernando con la presentación es una auténtica chapuza parlamentaria. Déjeme que le pregunte a los tres, ¿se ha politizado sobre este asunto? Yo creo que el Partido Popular ha tenido palos de ciego en estos 3 años, casi 4, de legislatura, porque pretendieron una contrarreforma muy propia de lo que es el ideario más conservador del Partido Popular, y estuvo en contra no a los partidos políticos, a la sociedad mayoritariamente, porque me alegra escuchar hoy que el Partido Popular pues está de acuerdo con la mayoría de los artículos de la ley del año 2010, que es una excelente ley, porque es una ley de Europa en España, es decir, colocar a España dentro de lo que son los derechos de las mujeres, que puedan decir dentro de unos plazos determinados. Eso se hace pues en los países normales de Europa. El más regresivo era España con la contrarreforma que no salió adelante, y algún país menor. Lo que ahora se pretende es modificar un artículo concreto, pero quiero dejar bien claro que ese artículo, cuando se aprueba en el año 2010, tenía que ver básicamente con niñas que tenían una situación de desprotección en su familia, incluso de malos tratos, y se le está obligando, si esa propuesta sale adelante, que tenga que confiar en quien le maltrata para que pueda abortar. Una absoluta contradicción. Si una persona está en un contexto de desprotección familiar, de malos tratos, ¿cómo es posible que tenga que pedirle a su progenitor, que es quien la maltrata, que le permita abortar? Lo que se está haciendo con esa ley es darle protección y derechos a la menor para decidir con algo que no puede contrastarlo con quien la violenta, que es lo que
En este caso creo que es otro error el último. A ver, Guillermo. Yo creo que sí, efectivamente se está haciendo un uso político de esta afortunada modificación de la ley. La prueba, no hay más que escuchar los últimos minutos de la intervención. El aborto es un tema muy delicado. Efectivamente existía necesidad de una normativa. A lo que nos debemos ceñir es a la modificación que está llevando hoy el Partido Popular al Congreso de los Diputados, que es la modificación de un artículo para que las menores necesiten la autorización de sus padres para abortar. Si hiciéramos encuestas en la calle, probablemente creo que hay un 15% de la población que está absolutamente en contra del aborto. Eso no se recoge en la ley una oposición absoluta al aborto. Simplemente se está tratando de garantizar esa tutela y la relación entre padres e hijos durante el momento de la toma de la decisión. Esa es sencillamente la modificación que está haciendo de una ley 2/2010, que me sorprende oír ahora mismo al representante de Coalición Canaria, porque es que en su momento Coalición Canaria tampoco votó a favor de esa ley. No fue una ley mayoritariamente votada, porque hubo muchos partidos políticos que votaron en contra, entre otros Coalición Canaria. Por alusiones, sí, no, y la luego ley cambiamos de asunto. La interrupción del embarazo, es decir, nosotros el posicionamiento no lo hemos dicho. Es decir, nosotros lo que manifestamos es que, tal y como lo ha hecho el Partido Popular, es una chapuza parlamentaria, es decir, la falta de valentía, es decir, en este caso, del presidente del Gobierno, que le encomienda a su portavoz y al Grupo Parlamentario Popular de que efectivamente la proposición de ley la lleven ellos y no como iniciativa del Gobierno, es ni más ni menos reconocer el fracaso no de Alberto Ruiz Gallardón, sino el fracaso de Mariano Rajoy. Esto no es una necesidad perentoria, esto es simple y llanamente una cuestión, vamos a llamarlo, electoralista del Partido Popular, porque estaba dentro de su programa electoral. Pero dentro de su programa electoral no estaba solo este apartado, que concretamente es el apartado 4 del artículo 13, no, estaba mucho más, estaba incluso el tema de los plazos. Y por eso digo que el problema lo han resuelto por la vía fácil, porque frente a la división que tenía el Partido Popular de dos visiones totalmente encontradas, una más centrada y otras más ultraconservadoras, han optado por el camino de en medio, que es el camino más fácil. En definitiva, falta de valentía política. Bueno, pues está claras las posturas de cada uno en esta mesa sobre este asunto. Ahora les pregunto por el otro que también que nos contaba antes en el informe Emilia, ese dato que han bajado las listas de espera quirúrgica. ¿Cómo debemos entender este descenso? Vamos a ver, el descenso precisamente ha sido, a nadie se le escapa, los reajustes económicos, la crisis, los más de 2.600 millones que debe el Estado a la Comunidad Autónoma Canaria solamente en el apartado de sanidad. A pesar de todo eso, a pesar de las restricciones, con una buena gestión en la utilización de los quirófanos en jornada ordinaria, de aprovechamiento de mañana y tarde, y cuando era necesario desviarlo, pues ha bajado un 7,5% los pacientes que estaban en la lista de espera quirúrgica, llamada LEC por los sanitarios, y entonces estamos hablando de 2.063 personas menos que están en la lista de espera. Eso hace que las intervenciones solamente en el año 2014 hubieron, si mi memoria no falla, 14.226 intervenciones de carácter urgente y 85.115 intervenciones. Teniendo en cuenta que también, aparte de eso, pues hubieron intervenciones, cirugía general mayor en los ambulatorios y centros de salud y cirugía menor también. Eso no quita para que efectivamente haya que corregir determinados aspectos de determinadas especialidades que hace falta pues seguir aumentando, como por ejemplo todo relacionado con las alergias o con la dermatología. A pesar de todo eso, también hay que reconocer que en el listado general de especialidades para operaciones concretas, pues está oftalmología, que hay una enorme carencia, es decir, hay muchos pacientes que demandan eso, es decir, o por ejemplo traumatología, por decir varias, ¿no? Entonces, pero con carácter general ha habido un progreso, un descenso en el número de pacientes. Estamos hablando de pacientes, de más de 3 millones de pacientes atendidos durante el año 2014 en las consultas, y estamos hablando de un logro importante a pesar de los recortes del Gobierno central. Guillermo, ¿compartes criterio de lo que dice José Carmelo? Comparto criterio en parte. A ver. Igual que con el tema anterior no se puede ni se debe hacer política ni demagogia política, tampoco con la sanidad, porque precisamente quien nos está viendo ahora son los primeros sufridores de la sanidad canaria. Luego lo que tenemos que hacer es informar. Informar justamente, pero con todo sobre la mesa. Lo que no podemos es dar una visión parcial de lo que han sido 4 años de la gestión sanitaria de este Gobierno. Si es cierto que en un determinado tipo de listas de espera, que son aquellas de menos de 6 meses, en el último año se ha reducido la lista de espera, tenemos que hacer la fotografía completa. ¿Qué ha pasado con las listas de espera de más de 6 meses? ¿Y qué ha pasado con las listas de espera en los últimos, en esta legislatura que ahora finaliza de 4 años? La realidad es que
hace 3 años, hace 4 años teníamos 20.000 pacientes en lista de espera y a día de hoy hay 25.000 pacientes. Luego se ha incrementado un 20% los pacientes en lista de espera. De acuerdo que se pueda sacar esa foto temporal de una determinada tipo de lista de espera, que son las de menos de 6 meses y de un periodo de tiempo determinado, y sea positivo. Y por supuesto que entiendo que el Gobierno quiera vendernos esa positividad, pero si el Gobierno nos cuenta la realidad, y las cifras son del Gobierno de Canarias, no son mías, son cifras públicas, hacemos ese balance toda la legislatura, vemos que realmente las listas de espera se han incrementado un 20%. De 20.000 pacientes, hoy tenemos 25.000. Y si se ha reducido temporalmente esa lista de espera de un tipo concreto y en un periodo concreto, se debe, no creo, a una buena gestión política, se debe a los grandes profesionales que existen en la sanidad canaria. Son los médicos, los enfermeros, los auxiliares y todo el personal que trabaja en los hospitales y centros de salud quien ha conseguido, mediante la optimización de la gestión, reducir las listas de espera. También mediante la derivación a la medicina privada, derivando a la concertada, también se ha conseguido esa reducción. Luego hay que felicitarnos de la foto temporal, pero hay que contarlo todo. Ángel Víctor, nunca mejor dicho, ¿qué diagnóstico hace usted de este dato y de esta realidad? Comparto con Guillermo el final. Creo que son los profesionales de la medicina los que, en la situación presente, con unos recortes tremendos, con infraestructuras que necesitan una actualización inmediata, están sacando adelante la sanidad, tanto el personal sanitario como no sanitario que están en los hospitales. Eso lo comparto con Guillermo. Indudablemente la sanidad, la educación y el empleo, aunque estén en las comunidades autónomas como materias delegadas, indudablemente dependen de los presupuestos generales del Estado. Y él estará de acuerdo conmigo que ha habido un recorte desde el año 2012 hasta hoy de miles de millones de euros en la sanidad, en la educación y en el empleo por parte del Gobierno de España, que se nota en el día a día en lo que es la sanidad en nuestra tierra. Y creo que la presentadora lo ha dicho perfectamente. Una buena noticia es que haya 2.000 personas menos, 2.000 y pico personas menos que estén esperando por una operación. Eso es una buena noticia. Una mala noticia es que haya 25.000 personas esperando por una operación. Y que haya 10 sería también una mala noticia, porque estamos hablando de personas que necesitan una actuación urgente en la mayoría de los casos. Creo que también es importante que haya listas de espera de las pruebas diagnósticas. Hay muchas personas que esperan por un escáner, por un TAC, por una resonancia, por una endoscopia, una colonoscopia, y esas listas no están, ni en Canarias ni en ningún sitio. Y creo que también habría que contabilizarlos porque en muchos casos vemos que esperan por una prueba que nunca les llega. Incluso algunas veces las personas no están y esas pruebas no existen. Pero creo, para terminar, que, hombre, el año 2014 da buenos parámetros, eso es importante. Hay que seguir consiguiendo que de 25.000 pasemos a muchos menos. En otras comunidades también los datos José Carmelo, me ha pedido la palabra, pero 20 segundos. Vamos, es tan obvio que los centros de salud y los hospitales los mueve el personal sanitario y no sanitario. Es decir, es tan evidente que las mejoras no solo son del político de turno, sino de todos los profesionales. Es decir, estamos hablando, y termino ya simplemente, hemos pasado en menos de un año de 27.000 y pico personas a 25.101 personas. Porque a mí me gusta, yo también soy usuario del Servicio Canario de Salud. Es decir, estamos hablando de 25.101 personas, que sin duda alguna, es decir, yo decía antes cuáles son las carencias de determinadas especialidades, pero también cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Sin duda alguna, iría mejor la sanidad si efectivamente el Estado correspondiera con Canarias en la parte sanitaria. Bueno, pues queda dicho, también las 3 posturas de cada uno de los invitados. Y vamos con otro asunto, no es nuevo, ya también en esta mesa hemos abordado la privatización parcial de AENA, pero hoy con una novedad, Emilia, ¿no? Efectivamente, esta misma tarde, este mediodía, hemos conocido esa novedad. Hablamos una semana más, como decía Eugenio, de AENA. Por un lado, el Gobierno canario ha anunciado que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la solicitud de Canarias de suspender cautelarmente la privatización de los aeropuertos. Ese fue uno de los asuntos abordados hoy en la reunión del Consejo de Gobierno, donde también se trató el precio de los billetes de los aviones. El portavoz del Ejecutivo dijo que los canarios gastamos de media unos 242 euros por billete durante el pasado año. Por eso pedirán de urgencia al Gobierno español que fije un precio máximo de los pasajes. También traemos a esta mesa de debate una vieja iniciativa que cada cierto tiempo pues se debate, se habla. Nos referimos a la implantación de una tasa turística para todas las estancias. En esta ocasión viene de la mano de Nueva Canarias, que ha planteado una tasa de hasta 1,50 euros para las estancias turísticas. La propia patronal ya se manifestó en su día en contra de esta propuesta tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo canario para optar a un IJIC reducido para el turismo a partir de este mismo 2015. La patronal considera
consideraba que esa tasa iba a restar competitividad al sector. Otra de las medidas que ha dado mucho que hablar también ha sido y fue una propuesta de la FECAM, de la Federación Canaria de Municipios, la posibilidad de cobrar por entrar en los parques nacionales, como por ejemplo en el Parque Nacional del Teide. Bueno, pues enseguida vamos a ver qué opinan hoy nuestros invitados, si están a favor o en contra de esa implantación, de la implantación de una tasa para estancias turísticas, una tasa que va desde 0,50 euros a 1,50. Por cada día. Vamos a hacer esa cuestión. Y dependiendo del establecimiento. Y dependiendo del establecimiento. Vamos a hacer esas preguntas por los tres. Guillermo, ¿a favor o en contra de aplicar esa tasa? Es obvio, radicalmente en contra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente la residencia de los turistas en Canarias, el hecho de que vengan ya está grabado con un impuesto, que es el IJIC. Otra cosa es que se deba jugar con ese IJIC, que precisamente el Gobierno de Canarias es quien tiene la capacidad de graduar ese impuesto y minorarlo o incrementarlo. Pero, desde luego, grabar con una tasa el que venga la gente, pues precisamente una tasa cuyo cliente o la persona que la soporta no puede protestar contra ella y la única forma que tiene de protestar es no venir a Canarias, pues sería exactamente un error. Es más, yo creo que iría incluso en contra de la propia Constitución, que dice que los impuestos deben ser progresivos y proporcionales. Cuando fijamos una tasa no estamos fijándonos en absoluto en la renta del sujeto que la va a pagar, sino directamente le estamos poniendo un impuesto plano, independientemente de si sea un multimillonario que venga a un 5 estrellas o si es una persona que viene a un apartamento. Es más, no se está prestando un servicio público a cambio de esa tasa. Por decir, hay gente que paga la tasa de basura, sí, pero hay un servicio público que se presta a cambio. Yo creo que la tasa está condenada al fracaso. Desconozco en profundidad cómo lo está planteando este partido, esta tasa, pero radicalmente en contra de cualquier cosa que pueda limitar. De hecho, cuando se está defendiendo las bonificaciones en las tasas, por ejemplo, en las tasas aéreas no se puede estar, por otro lado, solicitando un gravamen. ¿Para quién? ¿Para un tinerfeño que vaya a Lanzarote también paga esa tasa? ¿O solo los extranjeros o los nacionales también van a pagar esa tasa? Seguimos preguntando. José Carmelo, ¿lo ves factible? ¿No lo ves factible? ¿Se muestra a favor? ¿En contra? Vamos a ver, yo creo que eso es una noticia provocada por Nueva Canaria, en este caso por Román Rodríguez, ¿no? Es decir, yo creo que todo tipo de iniciativas tampoco podemos decir a la ligera que no. Pero tampoco vamos a decir que sí. Yo creo que es una cuestión que hay que estudiar en profundidad porque efectivamente se avecinan estos próximos años retos. Esto es un tributo más, tal y como lo plantea Nueva Canaria. Tenemos pendiente pues seguir renovando y modernizando nuestras infraestructuras turísticas. Necesitamos también seguir promocionando externamente a Canarias y un largo etcétera. Es decir, esto no es un impuesto más, esto va dirigido y tiene un carácter muy finalista. Es, digamos, incentivar más el turismo en Canarias y la calidad en Canarias a nivel turístico, con lo cual es un tema que hay que estudiarlo en profundidad. Yo creo que es un tema que debería haber consenso de todas las fuerzas políticas para efectivamente intentar buscar una solución. No lo vamos a llamar ecotasa, tampoco es por el simple hecho de estar aquí, pero hay que tener en cuenta que este sistema ya lo aplica Alemania, ya lo aplica Estados Unidos y también, por supuesto, también lo aplica, por ejemplo, la República Dominicana. Esto no encarece el producto. Estamos hablando de 50 céntimos, dependiendo de la calidad del apartamento o del hotel, desde 50 céntimos hasta 1,50 €. Es decir, tampoco es una cosa del otro mundo. Ya Román Rodríguez ha puesto cifra y ha dicho que si se hubiese recaudado el año pasado, Canarias hubiese obtenido 90 millones de euros. Sí, es una cifra correcta y más cerca también se hace en Cataluña. Convive con el IVA y por tanto podría convivir con el IJIC y desde el Partido Socialista recordar que en un momento determinado, y hablo de esta legislatura, hubo un debate en el Gobierno sobre la modificación del IJIC o poner esa tasa turística. Lo que se decidió al final, tras un acuerdo también con la FECAM, con los alcaldes de Canarias y alcaldesas, fue modificar el IJIC, que trajo unas consecuencias y está modificado. Indudablemente no es un debate a cerrar, porque lo que estamos hablando es de que el turista paga medio euro por un día de estancia. Y hay que debatir también a dónde se tiene que destinar esa tasa si finalmente, porque la palabra tasa de entrada o impuesto suena mal, pero el destino de esa cantidad económica que se pueda recaudar, que puede ser 90 millones de euros, hay que decidir a dónde se va. Yo, por ejemplo, frente a lo que dice Nueva Canarias, que dice que debe ir a la renovación hotelera, yo primero creo que son dos conceptos distintos, una ley de renovación es una cosa y la tasa turística es otra, pero podría ir a los servicios básicos, podría ir, por ejemplo, a un equilibrio entre los municipios que no somos turísticos como Arucas, pero que recibe turistas y por tanto tiene que tener unos servicios y eso se puede debatir. O sea, que de entrada no podemos manifestarnos
Hoy sí, porque Nueva Canarias ha pedido que se haga por urgencia. Lo une a la ley de renovación turística y creo que no es el momento de que ahora se debate eso. ¿Ustedes lo estudiarían? Es una cuestión que en la próxima legislatura, indudablemente, en el Parlamento de Canarias, tendríamos que discutir todos los partidos políticos. ¿Y el PP lo estudiaría o diría que no? Yo creo que no se puede pretender hacer más competitivo a nadie precisamente poniendo un lastre. Al contrario, cuando quieres hacer más competitivo a alguien, lo que tienes que hacer es eliminar lastres. Y una tasa, sea el importe que sea, si son diariamente 1,5 €, una estancia media de 10 días, ya estamos hablando de una cantidad que puede subir, desde luego 15 €, bastante más que las tasas que se pagan por venir en un avión. Va a ser un lastre y no va a ser competitivo el sector turístico canario. Pues el PP no lo ve y en este caso Coalición Canaria y PSOE pues lo podrían estudiar en próximas legislaturas. Vamos con otro asunto que también contaba nuestra compañera Emilia, noticias de esta misma tarde en ese Consejo de Gobierno aquí en Canarias, y es que el Gobierno dice que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contra la privatización parcial de AENA. ¿Esto cómo hay que entenderlo? ¿Como un paso adelante de Canarias en contra de esa privatización? Indudablemente, si se admite a trámite un recurso del Gobierno de Canarias, en el que el Partido Socialista se encuentra, el Gobierno de Canarias, es para el Partido Socialista una buena noticia. Que se admita a trámite hará que se estudie jurídicamente esa decisión del Gobierno de España, que desde el PSOE entendemos que no se justifica de ninguna de las maneras. Una empresa pública que es rentable, un momento económico como el actual, en el que el propio Partido Popular dice que estamos saliendo de la situación de crisis, no es lógico, por tanto, que se vendan empresas que son rentables, y lo que está claro es que tendría una afección directa en Canarias. Eso es indiscutible. Lo vimos en este mismo programa hace una semana, que la repercusión en Canarias, la privatización de AENA es determinante. Y, por tanto, el Gobierno de Canarias tiene que defender, y lo está haciendo, los intereses de Canarias frente a los intereses que defiende el Gobierno de España, que en este caso son absolutamente distintos. Guillermo, ¿cómo lo ve? Una admisión a trámite no implica nada sobre el sentido de la resolución. Admitir a trámite es que se va a estudiar el fondo. No significa ni que se estime ni que se desestime el contenido, porque todavía no se ha estudiado. Sencillamente se va a tratar. Luego no tiene mayor implicación. Yo no quiero hacer un histórico de aquellos recursos que ha presentado el Gobierno de Canarias durante esta legislatura contra decisiones del Estado, y los resultados pues son públicos, admitidos a trámite y desestimados una vez que el tribunal entra en el fondo. AENA no se privatiza. AENA ha permitido la entrada de capital privado en su accionariado. La mayoría absoluta de AENA la sigue manteniendo el Estado español. Luego AENA seguirá siendo pública y, por tanto, seguirá velando por el interés general de todos los aeropuertos, incluidos los canarios. AENA no se privatiza, dice Guillermo, ¿usted está de acuerdo? Se privatiza, que yo sepa, el 49%. El 51% se sigue manteniendo, de todas maneras, con un incumplimiento claro y tajante sobre el Estatuto de Autonomía, que establece que en el caso de que cambie la gestión por parte del Estado, pasa a la comunidad autónoma, en este caso la comunidad autónoma de Canarias. Eso es un error. Es una mala interpretación. Es para gustos se hicieron colores. Es que es bueno aclararlo. Perdón, Carmelo, es bueno aclararlo. El Estatuto de Autonomía daba cuando se cambia el modelo de gestión. El modelo de gestión sigue siendo público. El Estado sigue teniendo la mayoría. Simplemente había una entrada de capital. Luego, la excepción que recoge el Estatuto de Autonomía no es el caso. No se está cambiando el modelo de gestión porque no se ha privatizado. AENA sigue siendo su mayoría absoluta pública. De todas maneras, Guillermo, es tu interpretación. Es decir, nosotros, lo que tenemos claro es que el Gobierno de Canarias va a defender Canarias por encima de todo. Y hay una cuestión de que los aeropuertos para los canarios conforman y hacen Canarias en el día a día, cohesiona Canarias. No se puede jugar con eso. Es decir, la periferia, la doble insularidad, la lejanía y la distancia con respecto a la península, mientras se siga habiendo inversiones en trenes y en aves, y a nosotros nos niegan hasta la sal, nos niegan la carretera, esta, que es nuestra carretera, es nuestra guagua para conectar una isla con la otra, nos lo niegan también el Estado. Eso es incomprensible. Es decir, cualquiera que se sienta canario tiene que defender, da igual el partido político, defender lo que es de sentido común, lo que hace cada día más Canarias. Y eso es importante, Guillermo. Es decir, no podemos estar utilizando la política de una forma torticera, sino vamos a pensar en qué es lo mejor para Canarias y para todos los que viven en Canarias, presente, actualmente y en el futuro. Guillermo, brevemente, yo brevemente, en esta mesa nadie tiene el privilegio de sentirse más canario que nadie. Por tanto, defendamos todos conjuntamente lo que tenemos que defender. El primer canario, si hay que ponerse en fila, probablemente, a lo mejor hasta lo soy yo. Y lo defiendo. Y defiendo la buena gestión de los recursos públicos. Y defiendo las inversiones que hace el Estado y el Ministerio de Fomento en los aeropuertos canarios. Totalmente. Eso no quita para que una empresa pública que está dando beneficios pueda dar entrada a capital privado, porque además considero que la gestión se va a mejorar. Pero, Guillermo, fondos buitres también, Guillermo. El Estado ha permitido que entre fondos buitres. No lo ha entrado finalmente. Bueno.
Ángel Víctor. Soy claro. Año 2015. Empresa pública rentable. Canarias no sobrevive sin los aeropuertos. Son vitales. ¿Qué sentido tiene que un gobierno que dice que se sale de la crisis, que está en una situación económica mejor, venda el 49% de una empresa pública rentable para que entre capital privado? ¿Qué vamos a conseguir? Con el Gobierno de España, ahí están las pruebas. Desde el año 2012 nos han eliminado el Plan Integral de Empleo para Canarias, no cumple con el convenio de carretera, nos han retirado las subvenciones para las infraestructuras turísticas y así hasta el final. Por tanto, es una decisión absolutamente contraria a los intereses canarios, eso sin ninguna duda, y que no está justificada porque si estuviésemos en una situación de crisis determinada que exige la venta del patrimonio público, si se consensúa con los gobiernos, porque además, ¿dónde está aquí en la negociación y el consenso con el Gobierno de Canarias y con los intereses de los canarios? Pues podríamos entrar a debatir, pero no se hace de otra manera y por tanto la pregunta inicial es, ¿ha sido admitido a trámite el recurso? Es una buena noticia. Pero, bueno, pues no, con todo mi respeto, Guillermo, brevemente y con todo mi respeto, has presentado a quien me acompaña en la mesa como candidatos y entiendo ahora el discurso. Ustedes son candidatos en las próximas elecciones de mayo y ustedes, sus dos partidos, son los que apoyaron el Real Decreto que inició la venta parcial de AENA, porque esto viene de un Real Decreto nacional aprobado por el Gobierno del Partido Socialista y convalidado con Coalición Canaria. Luego no entiendo que hayan cambiado el discurso, salvo precisamente la cercanía a unas elecciones. Déjeme también que les comente el otro anuncio que ha hecho hoy el portavoz del Gobierno. Este mediodía lo hizo tras concluir el Consejo de Gobierno, y es que Canarias va a pedir al Estado que fije también los precios máximos de los billetes aéreos con las islas. Evolución también de lo que ha ocurrido en estos años. Antes hablábamos de la tasa turística y prácticamente se pasa por encima de la eliminación de la bonificación de las tasas aeroportuarias que ha permitido que haya los turistas que Canarias necesita y que lleva consigo la economía de nuestra tierra, que básicamente se basa en el turismo y en la entrada de capital externo para mantener nuestra economía dentro de lo que son nuestros parámetros de desempleo altísimos. Por tanto, me parece que cualquier decisión que tenga que ver con los aeropuertos tiene que ser consensuado con Canarias. No podemos existir sin ellos. Si son rentables, si necesitamos al turista, si nuestra economía depende básicamente de ellos, no podemos permitir o aceptar que un gobierno haga lo que considere. Y corrijo, cuando en su momento el Partido Socialista hizo una propuesta con respecto a AENA, no la llevó a cabo. Era un contexto determinado, era un año, como digo, también determinado, con una situación socioeconómica determinada, y aquella propuesta no caminó. Por tanto, quien lo termina fraguando es el Partido Popular. Real Decreto Ley 13 del año 2010. Cualquiera puede entrar en Google y buscar Real Decreto Ley 13/2010. ¿Con el Partido Socialista se vendió algún capital público de AENA? La respuesta es sí o no. Se inició. Pero no se vendió. Es que no dio tiempo. Quien lo fragua, no, si había tiempo. Nosotros fuimos los que terminamos retirando esa propuesta y en aquel momento había una situación económica determinada que ahora no existe. Yo coincido con Ángel Víctor, es decir, en un momento determinado, es decir, el Partido Socialista entendió, en este caso Rodríguez Zapatero, entendió que esa ley no cuajaba porque había comunidades autónomas que se negaban, entre otras la Comunidad Autónoma de Canarias, y quien ha desempolvado la ley ha sido el Partido Popular cuando en su aplicación, es decir, es una contradicción, pero es así, es decir, el Partido Popular que sabe cuál es la oposición de Baleares y cuál es la oposición de Canarias en este tema, sobre todo de Canarias, pues sigue adelante, es decir, pasando olímpicamente incluso hasta lo que diga el Parlamento de Canarias. El Real Decreto nunca se derogó. No, si alguien quería paralizar... Pero no se aplicó, Porque no les dio tiempo. Si no querían seguir adelante, no tenían que haber derogado un Real Decreto. Hay que ir a la o no haber convalidado la ley del Congreso. Creo que no se van a poner de acuerdo ustedes esta noche aquí en esta mesa. Vamos a otro asunto muy pegadito a la actualidad. Tiene que ver con lo político y también con lo económico, Emilia. Efectivamente, dos apuntes más sobre la mesa. Un apunte de la política. La Comisión Federal de Listas del Partido Socialista no ve idóneo a Casimiro Curbelo para ser candidato a la presidencia del Cabildo de La Gomera. En un comunicado afirman que la decisión se basa en parte a las dos imputaciones por causas judiciales que Casimiro Curbelo tiene abiertas. Además, la Dirección Federal del PSOE ha decidido disolver esta tarde el órgano ejecutivo de la agrupación insular del PSOE en La Gomera. Desde la Corporación Insular en Gomera han enviado un comunicado diciendo que trabajarán hasta el final del mandato.
Y para terminar, otro apunte, una de las noticias económicas de la semana. Grecia ha accedido a negociar la prórroga del crédito tras el ultimátum del Eurogrupo. Al final, el país heleno ha cedido a las presiones del Eurogrupo, los serios problemas de liquidez y las tensiones en su sistema financiero. Se trata de una ampliación del rescate de hasta 6 meses. Ahora la pelota está en el tejado de Bruselas. De momento, y aunque debe ser una decisión conjunta y por unanimidad del Eurogrupo, Berlín ha dicho que la propuesta pues no creen que sea una solución. Veremos qué pasa mañana, porque mañana se supone que habrá una reunión de los 18 países. Un asunto de Canarias y otro asunto fuera de Canarias, pero que no se descarta que pueda afectar a Canarias. Enseguida vamos a Grecia. Antes vamos a La Gomera y creo que mejor que Ángel Víctor Torres para que nos cuente un poco cómo está viendo lo que está ocurriendo dentro de su partido, con Casimiro Curbelo, esto que hemos contado. Una situación compleja, primero porque conozco a Casimiro hace tiempo y hablo de un compañero, a día de hoy es un compañero socialista, que nadie puede discutir, que ha ido ganando elecciones tras elecciones en el Cabildo, y que incluso fue representante en las Cortes Generales por el Partido Socialista y le ha dado al Partido Socialista también, con su trabajo y también el resto de la militancia de los alcaldes de La Gomera, pues muchos votos en los distintos comicios. Y, en segundo lugar, decir que como miembro de una organización tengo que someterme, lógicamente, y acatar las decisiones que toma una comisión, en este caso de listas, que la eleva a la Secretaría de Organización y termina en una resolución del Partido Socialista. No podemos hacer otra cosa. Yo, como secretario insular de mi partido en Gran Canaria, he trasladado todas las circunstancias, empezando por la mía propia, a mi organización. Ellos han tomado una decisión por varias razones, entre ellos se habla también de una situación orgánica de La Gomera, y en ese sentido no tengo nada que decir, que sea para bien, es lo único, para todos, que no es fácil. Bueno, este caso concreto ha ocurrido en el PSOE, pero también hay casos en otros partidos. ¿Cómo lo ve usted, señor Díaz Guerra? Yo veo que el Partido Socialista Soberano va a tomar sus decisiones, sobre todo en este caso concreto en las listas, y desde el Partido Popular no hay nada, creo, que añadir, salvo respetar las decisiones internas que tome el partido. Habrán considerado que es lo mejor para su futuro y yo pues desear el mejor resultado posible para el Partido Popular en La Gomera. ¿Y deberían todos los partidos actuar igual que ha hecho el PSOE con Casimiro Curbelo? Vamos a ver, yo creo que cada partido tiene su código ético, es decir, existe transparencia internacional, lo que considera transparencia internacional, que debe ser en un momento determinado cuando tiene que abandonar un político, pero independientemente de eso, sí, yo creo que todas las soluciones deben ser soluciones salomónicas, es decir, salomónicas y para todo el mundo igual, en las mismas condiciones. Yo coincido con Guillermo, es decir, yo creo que hay que ser respetuosos con los procesos internos de todos los partidos políticos, también por supuesto del Partido Socialista o del Partido Popular o de cualquier otro, da igual, pero sí está claro que lo que parece que está fallando el Partido Socialista es el trato, no es el mismo hacia los antiguos presidentes andaluces que el que puede tener, por ejemplo, hacia Casimiro Curbelo o hacia Tomás Gómez. Es lo que está ahora mismo en los medios de comunicación, es decir, ahí parece que algo está fallando. Es decir, cuando las condiciones son iguales, pues lógicamente se aplica la norma para todos por igual, no con esa diferencia. Está claro que nosotros, es decir, yo creo que lo que está más patente y está claro, y la mayor parte de los partidos políticos ven, es que hasta que no exista juicio oral, la imputación es más un derecho para poder saber de qué se le acusa y para poder defenderse. Eso no quiere decir que sea culpable, o puede ser que sí. Entonces, yo creo que hay que colocar las cosas en su justo sitio. Por alusiones, creo que Ángel Víctor quiere intervenir. No, simplemente remitirme a lo que ha comunicado la Dirección Federal, que creo que se entiende de otra manera. Las decisiones por las que Tomás Gómez ha renunciado, por tanto no ha llegado a la comisión de lista, no se ha decidido que no sea idóneo para ser candidato porque ha renunciado previamente. O las decisiones para que Casimiro no sea idóneo no son exclusivamente razones que tengan que ver con la justicia. Se habla también de situaciones orgánicas que la dirección del partido entiende que llevan consigo una renovación en ambos lugares y por tanto es una decisión que atañe, que compete y que es responsabilidad absoluta de la Ejecutiva Federal. Yo no pertenezco a la Ejecutiva Federal y por tanto yo la respeto porque hay que entender que estamos en una organización que toma esas decisiones incluso sabiendo probablemente que esto puede llevar consigo el que podamos perder un apoyo ciudadano o votos determinados. Pero se entiende que es una decisión que en estos momentos es necesaria y no puedo entrar más que en aceptarla. Bueno, pues vamos con el otro asunto que también ya antes detallábamos, lo que está ocurriendo en Grecia, cómo puede afectar esto a España y a Canarias, ¿y qué puede afectar? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en Grecia es bueno lo que ha ocurrido hoy.
Es decir, que un país que se consideraba que estaba por encima del bien y del mal, que pretendía cambiar las cartas durante la partida o cambiar las reglas del juego durante el juego, se ha dado cuenta que no puede, que estamos todos jugando en una misma liga, que es la Liga Europea. Desde luego, cualquier decisión errónea que pudiera tomar Grecia en el sentido de pretender modificar las normas del rescate, la íbamos a acabar pagando esa factura el resto de los ciudadanos europeos, los españoles entre otros. Yo creo que ese acercamiento de los nuevos políticos griegos a la Unión Europea es bueno porque le va a poder dar estabilidad al resto de la Unión. José Carmelo, con brevedad, vamos a ver, ¿cómo lo ve usted? Sí, yo creo que lo que plantea el ministro de Finanzas, Yanis, o Alexis Tsipras, es muy sencillo, es decir, claro que están dispuestos a la extensión del crédito o a la ampliación del crédito o a la prórroga, pero no en las condiciones de la prórroga. Ojo, que estamos hablando de cosas distintas. Ahora mismo hay una sangría, una hemorragia enorme en los bancos griegos, porque el Banco Central griego no puede responder por la falta de liquidez. Entonces, claro, contemplar una cosa, lo que dice la Troika, y contemplar lo que es el bienestar de la población, que es lo que está primero, pues yo creo que hay que conjugar lo que hoy, y no es sospechoso porque es conservador, ha planteado Juncker, es decir, desde la mezquindad en que ha actuado Europa, la Troika, que él también formó parte, porque él era el responsable del Eurogrupo en aquel momento, ahora es el presidente de la Comisión Europea, y dice que han sido injustos con Portugal, con Irlanda y con Grecia. Es decir, la famosa teoría de que lo mismo se puede hacer pagándolo en corto plazo o a largo plazo. Entonces, lo que está intentando, y yo creo que con buen criterio los griegos, es que se plantee Europa otra forma de ver la cuestión monetaria, porque no solo existe una unidad monetaria, y lo que se está planteando gracias a los griegos, Europa, es vamos a construir Europa, la Europa política, la Europa económica, la Europa fiscal, que controle el déficit no solo de un país, de todos los países de la Unión Europea. Ángel Víctor, brevedad, porque José Carmelo lo que es evidente es que tiene que abrirse un debate entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. España tiene una deuda de su Producto Interior Bruto del 98% y vamos a superar el 100%, y los analistas económicos ya dicen que es imposible que podamos pagarla. Se ha triplicado en los últimos años. Grecia igual, Irlanda, Portugal, y a la vez hay una Europa fuerte económicamente que es la prestamista, que tiene que entender las circunstancias económicas. Inglaterra en su momento no devolvió deuda a Estados Unidos o Rusia. Ahora bien, también es lógico que entendamos todos que esas reglas pasan porque en una mesa como esta, redonda, todos se pongan de acuerdo, empezando por Grecia. Y que también reconozcamos y sepamos que España ha ayudado a Grecia en 28.000 millones de euros. Y lo que es evidente es que la condonación de esa deuda afecta también a los españoles que no lo están pasando precisamente bien. Por eso creo que lo importante es que en esa esfera máxima política de Europa se pongan de acuerdo todos los representantes de los países. Pues esa es la voluntad, en este caso, de Ángel Víctor y también supongo del resto de los compañeros que nos acompañan en esta mesa. Vamos ya con el tramo final de este envite. Como siempre, Emilia, está dedicado a los más pequeñitos, ¿no? Dentro de poco vamos a preguntar a los niños por Grecia, a ver qué nos dicen, porque seguro que nos van a sorprender. Y lo tendrán claro, ¿eh? Seguramente. Bueno, pues en esta ocasión nos hemos ido al Hierro. Nos van a hablar, nos van a dar su visión de la actualidad los niños de quinto del CIP de Valverde, en el Hierro. Vamos a ver qué nos dicen. A mí me gustaría ser piloto de aviones, ingeniero aeronáutico o, si hay posibilidades, astronauta. Pero ya eso es muy difícil. Cirujana, y dentro de cirujana, neurocirujana, o estudiar en un laboratorio criminología. No, porque no me gusta la afición esa de decidir lo que es bueno para el país. No me interesaría mucho eso, porque tengo que ir a muchos sitios. Cabería dentro de mis posibilidades, pero que me gustaría, pero que no me atrae mucho. No ensuciaría en el medio ambiente. O sea, en los parques que no botaran jugos o refrescos, paquetes de papas, algo así. Pues yo haría más empleos. Coger prestado un poco de dinero y donarlo a la gente para que pueda tener trabajo. Bueno, que se callara para que me deje hablar. Que cambiara los derechos y la crisis. Al alcalde de Hierro, por ejemplo, le pediría un McDonald's, que haga un McDonald's aquí. Que también, por ejemplo, en mi pueblo, cuando mi familia va a botar la basura, pues los gatos se la comen y está toda regada por fuera de mi casa.
un autógrafo, que cambiara la crisis y los derechos humanos. Sí, es cuando una persona no tiene trabajo. ¿Va al paro? Sí. ¿Quieres cobrar el paro, no? Sí. Mi madre está en ello. Yo creo que eso no es posible, que todos tengamos trabajo a la vez, pero... O sea, a los jefes o a los empresarios decirles que contraten más gente, que si no cierran la empresa. Cada jueves, Emilia, me sorprenden más los chiquillos, ¿eh? El McDonald's para el alcalde del Hierro, dijo. Para el alcalde del Hierro. Y un autógrafo. ¿Qué le pedirías a un político? Un autógrafo. Bueno, sí, en fin. Y que nos dejaran hablar. Sí, eso sí, que le dejen hablar. Sé que ustedes hablan mucho, ¿eh? Esto es lo que han dicho los pequeños. Bueno, pues hasta aquí este invite en este jueves. Gracias a los 3 invitados que nos han acompañado esta noche. A Ángel Víctor Torres, a Guillermo Díaz Guerra y también a José Carmelo Afonso. Y también a ti, Emilia, el próximo jueves que volveremos a la misma hora con más contenidos y con más invites. Seguro, con mucho más debate. Gracias, Emilia. Y a ustedes también, agradecerles que estén un jueves más ahí. El próximo volvemos. Feliz noche. Adiós.